Buenos días, hermanos. Bienvenidos a este nuevo día del Señor, aunque para el cristiano el día del Señor son todos los días. Hoy es un día, el día del reposo, el día dedicado al Señor. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú guiándonos, Señor. Guía esta palabra, Señor. Dispón los espíritus, Señor. Padre, mira, Señor, sigue dando vida, Señor, a esta iglesia, Señor. Si hay alguno muerto, Señor, dale vida, Padre, porque solo tú, Señor, solo tú das vida eterna. Nos ponemos en tu presencia, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Acompáñenme, por favor, a Filipenses 4:7. La prédica de hoy se llama La paz y el gozo del creyente. Nos dice la palabra del Señor, Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, hermanos. Antes de explicar el contexto o la importancia de la carta, describamos un poquito algo de historia de la ciudad de Filipos. ¿Qué podríamos decir de Filipos? Es una región del norte de Grecia. Algunos dicen que es más o menos de grande como Cundinamarca, que en un principio fue llamativa por sus manantiales. Por ello su nombre original era Querenides, que significa fuentecillas. Pero luego dejó de ser llamativa para ser una zona fundamental para el imperio griego, al encontrarse allí enormes minas de oro, por lo cual el padre de Alejandro Magno la convirtió en un centro estratégico, cambiándole el nombre a Filipos en su honor, en honor a Felipe II. Entonces la consigna del rey fue, comillas, que ninguna fortaleza a cuyos muros puede acercarse un asno cargado de oro es inexpugnable. Y así, este oro de Querenides, precediendo a sus falanges, a sus ejércitos como avanzada, fue sembrado por Grecia, abriendo más puertas que los arietes y las catapultas. Cierro comillas. Al parecer, el soborno y el chantaje se convirtieron en ley y en herramienta de dominación. Por eso, como dice la escritura, comillas, porque raíz de todos los males es amor al dinero. Una vez agotadas las minas de oro, pierde su importancia y solo la recobrará casi 200 años después, hacia el año 42 a.C., al darse allí una batalla importante entre dos facciones del Imperio Romano. No pocos comandantes y soldados romanos recibieron tierras como salario, como recompensa, quienes se quedaron viviendo allí y la convirtieron en una pequeña Roma, no solo por su majestuosa arquitectura, sino en especial por su idolatría. A eso precisamente es lo que luego se vio enfrentar la iglesia fundada por Pablo. La carta a los filipenses, como otras de sus cartas, fueron escritas desde la cárcel. En esta oportunidad, Pablo va a escribir a los filipenses para agradecer su colaboración invaluable, pero ante todo, su compromiso y entrega al Señor. Es la única carta que no lleva duras exhortaciones. Acordémonos que las otras cartas, Gálatas torpes, y en Corintios el jalón de orejas, porque están permitiendo el pecado. Pero esta es otro tipo de cartas, lo que muestra el carácter de la iglesia de Filipos. Es una carta de gratitud, de ánimo, de humildad y de advertencia. De gratitud. Pablo estaba muy conmovido por el compromiso de la iglesia de Filipos, que la iglesia de Filipos tenía con el Señor y para con su iglesia. No solo abundaba en fe y arrepentimiento, sino también en acciones de ayuda para los demás. Acompáñenme a Filipenses 4:10.
Dice Pablo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Era una carta de ánimo. Una y otra vez Pablo les animaba a que estuvieran gozosos en el Señor, que por nada estuvieran afligidos, toda vez que habían encontrado la única y verdadera paz, la paz en Cristo, la paz que solo puede dar el único y verdadero Dios, la paz de la salvación. Devolvámonos allá a Filipenses 4:4. Casi que era una orden la que daba Pablo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Acordémonos que este regocijo era en medio de la persecución, era en medio de las cárceles, ¿sí? Pero también los llama a la humildad. Nos llamaba a hacer todo por amor a quien nos salvó, sin vanaglorias ni contiendas, convocándolos a que tuvieran ese mismo sentir que tuvo Cristo. Acompáñenme a Filipenses ahí 2, del 6 al 8, devolvámonos un poquito. Filipenses 2, 6 al 8. Dice la palabra del Señor: el cual, hablando de hoy, nuestro Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Oh Señor, cuánta humildad y cuánta misericordia hay en ti, en el único Dios verdadero. Pero Pablo también hacía advertencias en su carta. El apóstol, a pesar de que conocía el compromiso de fe que habían alcanzado los filipenses con Dios, les advertía la importancia de mantenerse fieles al Evangelio, de estar en la unidad del Espíritu, pero también ya les advertía sobre los falsos maestros y los falsos creyentes, especialmente los judaizantes. Si bien era una colonia casi 90% romana, había un pequeño grupo de judaizantes. Y por eso Pablo les decía constantemente: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Pero también les seguía advirtiendo. Acompáñenme allá a Filipenses 3, 18 al 19. Y entonces les advertía a Pablo: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cuando nosotros queremos mirar o comprobar la fe de las personas, es muy sencillo. Solo tenemos que mirar en dónde están puestos sus ojos y en dónde están puestas sus esperanzas, incluso dónde están puestas sus preocupaciones. Afirma un comentarista bíblico: el apóstol, comillas, el apóstol escribe esta carta para que, al hacer partícipes de este gozo a los lectores, él también tenga su gozo cumplido. Este hombre ha descubierto el tesoro más apreciado de la vida. Es el hombre más feliz del mundo. Nos está hablando de Pablo. Óiganle cómo habla en esta epístola: regocijaos siempre en el Señor. Otra vez diré, regocijaos. Y dice Pablo: he aprendido a contentarme en cualquier circunstancia en que me encuentre. Sé pasar necesidad
y sé vivir en abundancia. En toda situación he aprendido el secreto, tanto de estar satisfecho como de tener hambre, tanto de tener abundancia como de padecer necesidad. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. A pesar de que Pablo estaba preso, a pesar de las prisiones, a pesar a veces de las necesidades, siempre estaba gozoso en el Señor. Es más, los apóstoles, cuando los latigaban, salían más gozosos. Cuando los perseguían, se sentían más gozosos. ¿Por qué se sentían más gozosos? Porque sabían que estaban siguiendo al Señor. Porque sabían que si los estaban persiguiendo, era porque les estaba haciendo daño al enemigo, a Satanás. En realidad, hablar de la carta a los filipenses nos llevaría por lo menos 2 decenas de sermones, porque ella, como todo en el Señor, es perfecto y maravilloso. Pero podemos asegurar que la carta es un llamado a estar firmes en el Señor Jesucristo. Volvamos otra vez a Filipenses 4:6. ¿Cuál es el llamado? El llamado es muy fácil. Por nada estéis afanosos. Y yo les vuelvo a decir, les está diciendo en mitad de la persecución y mientras él está preso: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Comillas, la oración sin acción de gracias es como un pájaro sin alas. No puede elevarse al cielo, no puede hallar acogida con Dios. Cierro comillas. La primera pregunta que podríamos hacer el día de hoy es: ¿y quién ora? ¿Quiénes oran? Algunos podrán decir: cientos de millones de personas oran, aunque la triste realidad es otra. En verdad, sabemos que lo único que hacen esos cientos millones de personas son rezos, vanas repeticiones que se convierten en sortilegios que no solo desagradan al Señor, sino que terminan invocando demonios engañadores que llevan a los engañados a la idolatría y al fetichismo. El verdadero cristiano ora incesantemente, primero dándole gracias al Señor por haberlo rescatado de la muerte y de la esclavitud del pecado, recordando siempre y teniendo claro que no me escogieron ustedes, sino yo los escogí. Coincido plenamente con el comentarista bíblico. No puede haber oración sin agradecimiento. Si estamos orando es porque el Señor ha puesto en nosotros arrepentimiento y fe. Es porque el Señor nos ha llamado. A Él sea todo el poder, el honor y la gloria. Oramos permanentemente por fe, por arrepentimiento. Oramos en intercesión unos por otros, por nuestros gobernantes, por los pecados de nuestra nación, porque el Señor avive cada día más nuestra fe. Oramos para que nuestra fe no flaquee. Oramos por el perdón de nuestros pecados. Oramos por nuestras familias impías. En fin, el verdadero cristiano pone todo en manos de su Señor. Pero en especial, oramos llenos de gratitud, porque sabemos que hemos sido comprados, no por oro ni plata. Fuimos comprados a precio de sangre, por la gloriosa sangre del Hijo de Dios. Fuimos cambiados vida por vida. A cambio de nuestra miserable vida llena de pecado y oprobio, fue dada la vida del justo y santo en sacrificio. Este ha sido el precio de nuestra salvación. Ese fue el precio de nuestro rescate, hermanos. No lo podemos olvidar. ¿Cómo no dar gracias a cada segundo de nuestra oración? Isaías 9:2 nos dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos.
¿Y quién los hizo resplandecer? ¿Quién les dio luz en medio de la oscuridad? El único que lo puede hacer, el Dios de la salvación. Acompáñenme a Isaías 9:4. Ninguna otra luz puede vencer las tinieblas. Ninguna otra luz resplandece sin que haya sol. Solo la luz del Señor Todopoderoso. Nos dice Isaías 9:4. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. El Señor fue el que nos liberó de nuestro opresor. ¿Y quién era nuestro opresor? Ya sabemos quién era nuestro opresor. Los impíos se burlan cuando afirmamos que ahora somos esclavos de Cristo, adquiridos para buenas obras. Es aún más. Estos atrevidos y contumaces, lo escuchamos estos días, se atreven a decir que ellos no necesitan redentores porque son libres. Podríamos afirmar que en parte tienen razón, son libres, sí, hermanos, libres para pecar, libres para hacer el mal. Su amo, el diablo, les ha dado carta abierta para que hagan lo que quieran, y lamentablemente no podemos negar que así vivimos nosotros en otro tiempo. Pero ¿qué clase de libertad es esta? Es una libertad aparente, es una falsa libertad, porque su amo el diablo los ha inducido a seguir el mal. Es la única opción que les da en su naturaleza pecaminosa. En ella no tienen otra opción, son esclavos del pecado, con un agravante, hermanos, que cada pecado los lleva a otro, y ese a otro más grave, y ese a otro más grave. Es como la araña que al tejer su telar deja pequeños espacios para que su víctima crea que puede escapar y se mueva, pero cada vez que se mueve se enrolla más y más y más. Así es la libertad del impío, así es el pecado. El impío sin paz ni amor busca regocijarse en la fornicación, busca una y otra mujer que venda o regale su cuerpo, y cuando en algún momento en su vida pecaminosa quiere parar y quiere establecer una relación seria y duradera, se casa, pero pronto cae en adulterio. ¿Por qué? Porque no puede dejar de pecar, porque por más perfecta que fuera su esposa, él ya no se sacia. Su pecado se ha vuelto más fuerte que él, porque él no es más que un esclavo de su pecado. Miremos el caso del apostador. Siempre está convencido que puede ganar y que es libre de apostar, como el borracho. Yo dejo de tomar cuando quiera, yo dejo de apostar cuando quiera. Pero resulta que su libertad no es más que un vicio, y el dueño de la sinagoga de apuestas le deja ganar de vez en cuando, pero cuando gana, apuesta aún más. Voy todo por el todo, dice, y así hasta cuando no solo lo ha perdido todo, sino que además ha quedado enormemente endeudado. Vaya libertad. Miremos los bancos y sus préstamos de libre inversión. El voluntariamente engañado, yo aclaro, voluntariamente engañado. No es que el diablo me engañó, no es que el falso pastor me engañó, no, son voluntariamente engañados. Pide para gastar en sus deleites y aparentemente es feliz paseando, estrenando y comprando. Pero de un momento a otro su salario ya no alcanza para pagar y debe pedir un préstamo mayor y a más largo plazo para poder pagar la cuota con la misma deuda. Pero luego tiene que pedir otro crédito y cuando se da cuenta está endeudado a 15 o 20 años. Así es el enemigo. La libertad para pecar que les da no es más que una maraña agridulce en la que el pecador se va sumiendo poco a poco hasta que no puede librarse de ella.
El pecado se ha vuelto un vicio y como todo vicio consume su vida. Al final vendrá el sabor amargo, el lloro y el rechinar de dientes, pero ya es tarde. Esa es la trampa del enemigo, que confunde y engaña. ¿Y qué podríamos decir del rico? Hace años me contaron la historia de algún cercano familiar que desgraciadamente entró en el narcotráfico. Y cuando comenzó a acumular dinero, alguien le dijo: hermano, retírese, haga su plante y retírese. Y entonces él dijo: listo, cuando me compre una buena casa, me retiro. Y después dijo: no, cuando yo pueda colocar un negocio legal que me pueda permitir vivir sin necesidad de narcotráfico. Listo, consiguió el dinero, puso los negocios legales, pero dijo: no, cuando haga lo de la finquita, es que mis papás son campesinos, y pues volverlos a llevar a la finca. Y entonces hizo lo de la finca, pero después dijo: no, la situación del país está muy peligrosa, cuando haga para la avioneta, para que no me secuestren en la carretera. ¿Y qué sucedió? Que tanto fue el cántaro al agua, que al fin se rompió. Robó a los socios, y los socios le quitaron todo lo que tenía y tuvo que irse a vivir de arrimado donde la suegra. Igual sucede con el multimillonario empresario. Cada día quiere más dinero, pero nunca encuentra el tope. Su primer castigo en realidad es la esclavitud a su pecado, porque día y noche no piensa más que en dinero, no encuentra paz. Dinero, ¿sí? Se aterra cuando deja de ganar, y qué decir cuando pierde. Pero hermanos, los cristianos verdaderos, los comprados a precio de sangre, obedientemente oramos a nuestro amo, seguros que nuestras peticiones son conocidas delante de Dios, seguros que aquel que nos rescató de la muerte ha inclinado su oído hacia nosotros. Por ello, con gozo, acatamos la orientación del apóstol. Acompáñenme otra vez a Filipenses 4, 6 y 7. Nosotros, en el momento más terrible de nuestras vidas, en el momento de persecución, de enfermedad, ¿cierto?, de peligro, nos acordamos de Pablo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No encontramos desespero. Hermano, amigo, ¿está preocupado por la situación del país? ¿Por la corrupción? ¿Por la desigualdad social? ¿Por los impuestos? Vaya a Cristo, hermano, ore, pídale discernimiento, y se encontrará que todo esto son apenas principio de dolores, que el producto de la idolatría y la corrupción del pueblo y de sus gobernantes, a eso es que nos ha llevado. Pida a quien hace llover sobre justos e injustos, que como en Egipto las plagas no caigan sobre los justos. Pide al Señor que le dé valor de predicar su palabra a tiempo y a destiempo. Vaya a Cristo en fe y arrepentimiento. Ponga sus esperanzas en Él y solo en Él, y el Señor le dará paz. Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cuántos multimillonarios duermen tranquilos? ¿Cuántos duermen tranquilos? ¿Cuántos poderosos duermen tranquilos? ¿Cuántos poderosos se acuestan a dormir confiados, ¿cierto?, en que todo va a estar bien? ¿Cuántos? En cambio nosotros más nos demoramos en poner la cabeza sobre la almohada que en desmayarnos.
que nos despertamos alegres. Y si de pronto estamos enfermos y pensamos, y si mañana no me despierto, pues dormimos más tranquilos, porque sabemos dónde nos vamos a despertar, ¿cierto? Hermano, amigo, ¿está preocupado porque no ha ahorrado lo suficiente para su vejez? Ay, es que me acordé aquí de una abuela de mi hermano, 82 años y no comparte su dinero porque está ahorrando para la vejez. Pero bueno, hermano, ¿o está preocupado porque no tiene dinero para dejar herencia? ¿Está preocupado porque su salario no le va a alcanzar este mes? Hermano, vaya a Cristo. De eso nos habló la otra vez nuestro pastor. Vamos a Mateo 6, 25 al 27. Mateo 6, 25 al 27. Nos dice la palabra del Señor: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Amigo, hermano, vaya Cristo, vaya Cristo. Sí. Ay, no, es que esta enfermedad tan terrible, es que este dolor, no, es que yo no puedo ir a la iglesia porque, ay, es que me duele la espalda. Acompáñenme a 2 Corintios 12, 7. A veces es el problema de las falsas doctrinas, que le venden a la gente la ilusión, ¿cierto? Que si van a la iglesia y pagan el diezmo, la siembra, yo no sé qué más, nunca se van a enfermar ni van a tener aflicciones. Pero ¿qué nos dice Pablo? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. La mayoría de estudiosos bíblicos concluyen que Pablo tenía alguna enfermedad, ¿sí? Pero Pablo se estaba lamentando. No, todo lo contrario, es consciente que dice que es un aguijón en la carne para que no me enaltezca sobremanera. Cuando uno tiene alguna enfermedad, tiene que ir al Señor, pero también tiene que preguntarse: Señor, ¿me estás hablando? ¿Tengo algo que corregir? ¿Estoy dejando de orar? ¿Me estoy engañando? ¿No soy salvo? Y tú lo que me estás es llamando a que me arrodille ante ti y solo ante ti. O simplemente, Señor, ¿quieres que no me enaltezca? Que todos los días me acuerde que dependo de ti y solo de ti. Amigo, ¿está preocupado? Porque ve que algunos son mejor que usted, que algunos prosperan más que usted, porque algunos socializan más fácil que usted. ¿Está preocupado porque cree que los otros no tienen los problemas que usted tiene? ¿Está preocupado porque usted no está contento con nada de lo que hace? Vaya Cristo, lo que usted tiene se llama pecado, envidia, falta de contentamiento. Se ama demasiado, hermano. No, amigo. ¿Sí? Usted necesita a Cristo, necesita fe y sobre todo necesita arrepentimiento. Arrepiéntase de sus pecados, hermano, porque usted no es un hijo de Cristo. Vaya a Cristo, pídale al Señor
que le dé fe y sobre todo que le dé arrepentimiento. Acompáñame por favor a Mateo 6, 32 al 34. Mateo 6, 32 al 34. Cuando comenzamos a envidiar lo que tenemos, es un pecado terrible en nuestro corazón. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. No nos dice la palabra del Señor, porque los creyentes buscan estas cosas. Nos está diciendo, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Cuál es el consejo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Vaya a Cristo. Hermanos, amigos, todo cuanto nos rodea, absolutamente todo lo que vemos, es más, todo lo que sentimos, son puras apariencias. Aquí no hay nada esencial, ¿sí? Solo materia, pero materia aparente. Hay una cosa que no vemos, o que algunos no han visto, ¿cierto? Que solo ven aquellos que el Señor les ha dado discernimiento. ¿Qué ven los hijos de Dios? Ven lo fundamental, ven lo real, ven la esencia de las cosas, es decir, ven lo espiritual. Eso es lo que es verdadero, eso es lo que es fundamental, pero para el impío le es oculto. La gente vive en la falsa alegría. Bueno, creen estar felices, y yo digo, ¿por qué digo que creen? Porque la buscan y la buscan y la buscan y hacen una cosa, pero no la encuentran, y se ríen y sueltan carcajadas. Claro, yo estoy diciendo que reír no sea malo, ¿no? Esta es una iglesia feliz, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que nunca vamos a ver al impío feliz. ¿Por qué? Porque no tiene gozo. La gente busca felicidad, busca tratar de estar alegre, pero no encuentran la alegría, no la encuentran. Nunca van a tener paz. Usted nunca verá al impío en paz. Si es el rico, está preocupado, está afanoso. Si es el poderoso, está mirando cómo tiene más poder. Cuando mi niña era pequeña y pasamos por el Palacio Presidencial, yo decía, uy, qué cosa tan terrible debe ser presidente de un país, vivir en el mismo lugar donde trabaja, y si era un de esos que les gusta el poder, cada ratico, señor presidente, pasó esto, señor presidente, bajó el dólar, señor presidente, subió el dólar, señor presidente, hubo una tema guerrillera, terrible. Tienen muchísimo poder, pero tienen paz, tienen gozo, ¿sí? Nosotros salimos de la casa todas las mañanas confiados, uno sale tranquilo al trabajo y uno ve a la gente en la calle. Sí. ¿Qué tal de roben? ¿Sí? Alguna vez en una salida de campo, una madre de familia, ¿y si me secuestran al hijo? Ay, su merced, ¿es que usted tiene más de 3.000 millones de pesos? No. ¿Quién lo va a secuestrar? El miedo, no tienen paz, ¿sí? Se suben al bus, y si se incendia el bus, y si me roban en el bus, ¿sí? Y si se cae el avión, nosotros nos vamos a viajar, y si se cae el avión, Gloria a Dios. Gloria al Señor, ten piedad de los demás, Señor, ¿sí? Y nosotros vivimos con esa paz. Sí, nos pasan cosas terribles, se nos mueren los hijos, los bebés. Sí, Señor, tú sabrás. De pronto te llevaste una vida para traer otras a salvación. Amén. Solo el Señor sabe. Sí, cambio el impío.
20 años. Oh, papá, te saludo desde acá. Y lloran, sí, lloran. Y les toca ir al psiquiatra. No, es que se murió mi familiar. No. Pues si era creyente, alégrese. Si no era creyente, sí, llore un poquito. Sí, llore. Porque desafortunadamente se ha condenado. Pero ande en el Señor. Ya no puede hacer nada para sacarlo. Sí, esté en el Señor. Hermanos, el poderoso se ufana de su poder. Pero una vez ve a quienes están supeditados a él, quiere más poder. Igual que el rico, quiere más y más y más y no se sacia. Igual sucede con el vanidoso. La reina belleza, hermosa, se observa en el espejo, ve la perfección de su cuerpo y un momento a otro, ay no, necesito otra cirugía. Sí, tengo que cambiar la nariz, la oreja. Sí, no hay implantar pelo, hermanos. Sí, pero el cristiano verdadero camina en tranquilidad. Todo lo comprende, todo lo discierne, todo lo entiende, pero no por él, sino por Dios. El Señor le ha dado parte de sabiduría, pues Dios, el Dios que nosotros tenemos, no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz. Acompáñenme al Salmo 111:10. Salmo 111:10. Bueno, esta es una cita que aparece en varias partes de la Escritura y nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su olor permanece para siempre. El Señor nos ha dado entendimiento y nos ha dicho: gozaos en el Señor, gozaos. ¿Qué le ha sucedido al cristiano? Muy seguramente no tendrá riquezas, ni fama, ni hermosura, mucho menos poder. Y por el contrario, muy seguramente estará siendo despreciado, atribulado, perseguido, menospreciado. ¿Sí? Y los latigaban y los apedreaban y los escupían. ¿Sí? ¿Y qué decía este muchacho cuando lo estaban apedreando? Esteban. ¿Qué decía Esteban? Padre, no les tengas en cuenta este pecado. ¿Sí? Y yo me imagino que murió con una sonrisa en la boca. Y si pudiéramos mirar su corazón estaba lleno de gozo, de alegría. Sí, porque como reza el Salmo, en paz se acuesta y en paz duerme. ¿Sí? Ese es el gozo que tienen los cristianos. Los romanos no entendían, como no entiende el impío. ¿Cómo es posible que echábamos a los leones, a los cristianos, y los cristianos iban cantando salmos e himnos, iban llorando de alegría, ¿sí? Y los que se salvaban, porque eran los que se salvaban, ¿cierto?, terminaban siendo los pastores de las iglesias, ¿sí? Y diciendo: sin un brazo, sin piernas, ¿sí?, tengo sobre mi cuerpo las marcas del Señor. No salían diciendo: ay, una limosna que estoy, sí, no, gozosos, ¿sí? Y si nosotros pudiéramos mirarle la cara a Pablo cuando lo estaban matando, uno también se imagina que tenía una sonrisa en la boca, y cada uno se moría con una sonrisa: voy a encontrarme con mi Señor, sí, y a los otros les expropiaban, les quitaban sus propiedades, y cuando se las quitaban: quédense con esas cosas, yo tengo una cosa mejor, tengo un reino que me espera, sí. Hermanos, sí, es menospreciado. Vayan y mirar los chats, sí, manipulador, miserable, ay no, Dios mío, sí. Pero ¿qué sucede? Que hay paz en el corazón, hay gozo. Cuando nos persiguen,
¿cierto? Debemos estarnos sintiendo felices porque quiere decir que estamos haciendo la tarea bien, bien. Segunda de Corintios 4, 8 al 9, acompáñenme por favor. Esta es la oración también del cristiano. Segunda de Corintios 4, 8 al 9. ¿Qué nos dice Pablo? Que estamos atribulados en todo. Estamos atribulados, nos están persiguiendo, nos están insultando, ¿sí? Mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Sí, derribados, pero no destruidos. Pero el poderoso, el rico, el famoso y en general el impío no encuentra paz y mucho menos gozo. Como el drogadicto va de una sustancia a la otra, a la más fuerte, a la más fuerte, a la más fuerte y luego la muerte. Pero nunca encuentra satisfacción. Nunca. ¿Cuál es la calma del cristiano, hermanos? La calma del cristiano es Dios. Todos los días se pone en sus manos. En sus manos deja sus preocupaciones, en sus manos deja sus enfermedades y Dios es su reposo. Encontramos reposo en el Señor. Jehová te bendiga y te guarde, dice la palabra del Señor. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Regresemos a la cita inicial. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la paz del cristiano? La paz del cristiano, como hemos dicho, es Cristo. Cristo nos ha dado la paz porque nos ha librado del pecado, porque nos ha reconciliado con el Padre y nos ha hecho nuevas criaturas. Hermano, qué grandes cosas ha hecho Dios en nosotros. Este es el lugar, el verdadero lugar al que los quería traer. La paz que nos da Dios es esta, que nos ha librado del mal, que nos ha rescatado del pecado, que nos ha dado una nueva vida, nos ha hecho nuevas criaturas, hermanos, ¿sí? Mientras nosotros estábamos en el mundo, mientras nos revolcábamos en el pecado, llámase como se llame, adulterio, idolatría, borrachera, orgullo, nunca habíamos encontrado paz. Bien sea porque en el fondo de nuestro corazón sabíamos cuál iba a ser de nuestro destino final, o porque el mismo pecado nos impedía tener paz. Porque como hemos dicho, un pecado lleva a otro y este a otro, siempre buscando saciar nuestro amor propio sin encontrar nada. Pero cuando el Señor tuvo a bien darnos vida, estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos reconcilió por medio de su Hijo con el Dios de paz. Esa es la paz que el Señor nos ha dado. Nos ha reconciliado con Él, ¿sí? Nos ha librado de los pecados, nos ha quitado el enemigo que nos tenía subyugados. Sí, hermano, amigo, el sacrificio en la cruz no solo nos justificó de nuestros pecados, sino que nos reconcilió con Dios por medio de Cristo. Una vez quitados nuestros pecados por medio de la sangre redentora, el Señor nos libera del yugo del pecado y nos hace libres. Somos libres. Somos los únicos esclavos verdaderamente libres. Libres para hacer el bien. Cristo nos ha quitado el pecado. Este es nuestro reposo y nuestro descanso.
nos ha librado de esa enorme carga que teníamos y nos ha permitido entrar en su reposo. Ahora estamos seguros de que ya no hay más muerte ni dolor, porque las cosas malas pasaron. Ahora decimos, como decía el apóstol, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Esto dice el verdadero cristiano. Esta es la paz que nos ha dado el Señor. Una vez librados del pecado, nos quitó todo afecto y toda preocupación por este mundo caído, pues nos ha dado una ciudadanía en el cielo. Cuán gozo es sentirnos hijos de Dios. ¿Quién lo puede entender? Hermano, ¿dónde está nuestra mirada? ¿Dónde están nuestras esperanzas? Acompáñenme en Hebreos 12:2. ¿Dónde está nuestra mirada? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestra paz está centrada en que sabemos en quién confiamos, porque a diferencia del impío, nosotros no confiamos en nuestras fuerzas, mucho menos en nuestras míseras capacidades. Nos hemos puesto en manos del Dios de justicia, del Dios de misericordia, y por eso, como el salmista, diremos en tiempos de tribulación: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de tus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, porque no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tus pies no tropiecen en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en lo alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y mi hermana Elizabeth esta mañana nos mandaba al de familia el versículo 1, 2 y 3 del Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién ha de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré
confiado. Porque nosotros sabemos en quién hemos confiado. Hemos encontrado la paz en el Señor, porque en Él hemos puesto nuestra esperanza y nuestro gozo se centra en que Él nos ha salvado de la condenación eterna. ¿Qué otra cosa nos puede preocupar? ¿Qué más nos puede preocupar, hermanos? Comillas, dice alguien, la paz con Dios es la seguridad consoladora de estar reconciliados con Dios y de tener parte en su favor. Y la esperanza de la bendición celestial son un bien mucho más grande que lo que puede expresarse con plenitud. En paz mantendrá nuestros corazones y mentes en Jesucristo. Nos impedirá pecar cuando estemos sometidos a tribulación y de hundirnos debajo de ella. Nos mantendrá calmos y con una satisfacción interior. ¿Qué nos dice Romanos 8, 35 al 39, hermanos? Acompáñenme. ¿Cuál es el miedo del impío? El miedo del impío es que no sabe cuándo va a morir. Pero el miedo es mayor porque él no sabe para dónde va. Claro, no digamos mentiras. En el fondo él sabe para dónde va. Ese es su temor. Por eso nosotros salimos todos los días confiados en el Señor, que sus ángeles nos protegen, y si nos quiere llevar, como decía Pablo, tengo una incertidumbre, no sé si quedarme o irme. Si me quedo es para enseñarlo a ustedes, y si me voy, ay, para alabar a mi Señor. Oh, esa era la incertidumbre. Nos dice en la palabra del Señor: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Nada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Hermanos, el Señor no nos prometió riquezas en la tierra, ni que iba a ser prosperado, iba a comprar un BMW. No, el Señor lo único que nos prometió fue vida eterna, y en la tierra persecuciones. Sí, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mire el sentido de este más que vencedores. Sí, porque las iglesias de falsa doctrina lo toman mal. ¿Por qué somos más que vencedores? No nos importa lo que nos esté pasando. Sabemos, ¿cierto?, por quién vamos a morir y sabemos a dónde vamos a ir. Dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, nuestro gozo, lo repetimos una y mil veces, está en el Señor. Ya no tememos a quien pueda matar el cuerpo. Una vez que nos hemos reconciliado con Dios por medio del sacrificio de Cristo, en Cristo, ¿qué nos podrá preocupar lo que suceda con este costal de carne? Estas cosas os he hablado para que tengan en mí paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor Todopoderoso. Amigo, ¿está angustiado por su enfermedad, por su familia, por su situación de este mundo caído? Amigo, ¿no encuentra gozo ni paz? Entonces usted no es cristiano.
no ha ido a Cristo, no ha entregado su vida a Él, no ha ido a Él en polvo y ceniza. Amigo, este es el día de la salvación, es el día del arrepentimiento. Ve a Cristo, ve a Cristo. Su palabra dice que quien va a Él no lo echa afuera. Pregunta el incrédulo: ¿y cómo puedo hallar paz? Amigo, solo le puede dar una respuesta: vaya a Cristo. Porque la palabra del Señor es clara: no hay paz para el impío. Porque el rico, el poderoso, el famoso y en general todos los pecadores ricos y pobres no encuentran paz ni regocijo. Porque la única paz es en Cristo, y fuera de Él no hay salvación. Porque la felicidad de ellos está en el pecado y en el engaño. Por eso no encuentran paz. Por más dinero, poder, vicios, no encuentran paz. Porque están esclavizados en el pecado y en el engaño. ¿Qué dice Mateo 6, 19 al 20? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. ¿Por qué no encuentran de verdad paz los impíos? ¿Por qué no encuentran paz? ¿Por qué no encuentran gozo? ¿Por qué no encuentran regocijos? El Señor dijo que había grabado su ley en los corazones de todos, creyentes e incrédulos. Y como el Señor ha grabado su ley y su palabra, ellos saben lo siguiente: he aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz el engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Porque por amor al pecado el impío negó a Dios y se hizo enemigo de Dios. Por eso no puede encontrar la verdadera paz, hermanos. La paz os dejo, mi paz os doy, dijo el Señor. Pero Él aclaró: yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Porque la paz del Señor no es la paz del mundo. No es la paz de la falsa tranquilidad. No es la paz de los cementerios. ¿Sí? Es una paz de lucha, es una paz de perseverancia. Es una guerra incesante todos los días contra el pecado. Esa es la paz que nos da el Señor. Por eso nos dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermanos, ¿por qué los impíos odian a Dios? ¿Y por qué odian a sus siervos? ¿Por qué odian a sus siervos? Y atacan, ¿sí? Porque cuando atacan a los siervos de Dios, están atacando al Señor. ¿Por qué? Porque no toleran la santidad. Su mente de pecado no concibe que el Dios de justicia haya separado a un remanente para santidad, que en la tierra, sí, aquí en la tierra, haya apartado a un rebaño, a una pequeña manada del pecado. Pero ¿cómo pueden vivir sin contaminarse? Porque el pecado los ha llenado de veneno y no pueden creer ni aceptar que aquellos que antes se revolcaban con ellos en el pecado hayan sido liberados, hayan sido salvados y les esté guardada una corona de justicia. No lo pueden entender. Es el odio y la envidia la que no les da paz, porque es el pecado y el amor al mundo el que los mueve, porque a pesar de su fingida felicidad, ellos tienen claro y saben claro el Salmo 7, 11 al 13. Acompañen.
A pesar de que ellos dicen, no, Dios es un Dios de amor, no va a castigar a nadie. Ellos saben, cada uno tiene conciencia, el Señor ha puesto su palabra en nuestras conciencias. Pero sobre todo nosotros sabemos que el Señor es un Dios justo. Dice el Salmo 7, 11 al 13. Dios es justo. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha librado saetas ardientes. Por eso es que el impío no tiene paz, porque él sabe en el fondo que el Señor está airado todos los días por su pecado. Hermanos, y nosotros vayamos a 2 Corintios 13, 11. Y nosotros, hermanos, ¿qué nos dice el Señor? Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Gracias te damos, Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, Señor, porque nos has traído, Señor, nos has llamado, Señor. Estábamos, Señor, en el fondo del abismo, Señor. Estábamos, Señor, muertos en delitos y pecados, Señor. Y tú has sido por nosotros, Señor. Nos has sacado, Señor. Padre, nos has redimido, Señor. Con la sangre de tu Hijo has lavado nuestros pecados, Señor. Con su muerte, Señor, nos has reconciliado contigo, Padre. Nos has perdonado los pecados y nos has dado esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, para ti todo el poder, el honor y la gloria, solo para ti, solo tú eres el Dios de la salvación. Amén. Amén.